Te doy la bienvenida a Archivos Perdidos. Hace poco más de un mes recibí un mensaje de parte de Miguel, a las afueras de Tucson, Arizona. Hola, mi nombre es Miguel. Mike si quieren, como me dicen mis amigos y como me decían mis antiguos compañeros de pelotón. Soy escritor y en las noches... Después de terminar los capítulos del día para mi libro, me pongo a investigar. Cosas para las historias que escribo más que nada. Casi siempre termino en foros en línea donde comparten cosas de terror, cosas sobrenaturales e historias de críptidos y extraterrestres. Ahí encontré la historia de un hombre, un turista que hace unos 20 años se encontró con algo en medio de la nada en Filipinas. Él era reportero político. Eran los días antes de una elección e iba como corresponsal internacional a sondear las preferencias de una de las zonas rurales. Él escribía que ya llevaba 8 horas manejando fuera de Manila hasta que tuvo que pararse para ir al baño. Cuenta que después de unos minutos de ver el denso bosque, rodeado de montañas y niebla, escuchó unas ramas moverse a un lado de la carretera. Al voltear, vio a un animal, algo parecido a un perro enorme, casi un lobo, salir de la maleza de un salto y empezar a correr a través de la carretera. Unos momentos después levantó sus patas delanteras y empezó a correr sobre sus 2 traseras. Además de enterarme al seguir investigando que no hay especies de perros o lobos endémicas en la isla de Filipinas, empecé a recordar algo que me sucedió a mí. Esto fue durante mi segundo despliegue a Irak, hace más de 15 años. El pelotón para el que había sido asignado se había instalado en 2 casas en un pueblo a varias millas al sur de Arita, completamente en medio de la nada. Un día escuché a nuestro traductor discutiendo con 2 hombres locales fuera de nuestra tienda de campaña. Parecía que eran personas de un poblado local. Ya estaba anocheciendo. Tomé mi equipo y mi rifle y salí para investigar. Le pregunté al traductor qué estaba pasando. Me dijo que esos 2 hombres estaban locos, que no sabían qué estaban diciendo, pero me dijo que no eran peligrosos y que nada tenía que ver con nuestra misión. Le pregunté qué querían y me murmuró que eran un par de supersticiosos, que ni me preocupara. Me aseguró que todo estaba bien, pero todavía un poco escéptico le insistí en que me contara. El tono de los hombres me decía que era algo grave y que tal vez querían advertirnos de algo. Finalmente el traductor me dijo que tenían un problema con un hombre lobo, pero que tenían miedo de que si le intentaban disparar, nosotros nos alarmáramos e intentaríamos atacar su casa. Nos dijeron que este hombre lobo había estado rodeando alrededor de la madrugada y que ya había matado a alguna de sus ovejas. Tenían miedo de que atacara a alguien de su familia. Asumí que había un error de traducción. No querrán decir un perro o un lobo mejor. Indeciso, el traductor volvió a hablar con ellos. Noté que estaba hablando con pena, como avergonzado de tener que estar hablando sobre estas pendejadas. Finalmente me confirmó que no hablaban de un animal. Era un hombre lobo. Pregunté lo obvio, que si habían lobos en Irak. Todos me dijeron que sí, que eran comunes en otras regiones, pero que eran raros alrededor de Adita. Y otra vez los hombres me aseguraron a través del traductor que no era un perro o un lobo. El traductor estaba tratando de llevarlos lejos, pero para este punto yo ya estaba muy interesado. ¿Qué hacía que estos hombres pensaran que era un hombre lobo? Confundido por esto, les pedí que me describieran con tranquilidad lo que estaban viendo. Me dijeron que cada 2 o 3 días venía después de la medianoche. Cuando han logrado verlo, primero se dan cuenta que está sobre 4 patas, acechando alrededor de su granja. Pero luego se pone de pie como una persona y empieza a caminar sobre 2 patas. Dicen que gruñe y aúlla, que sabe que lo están observando. Cuando los hombres retroceden, él se dirige a las ovejas. Los propios perros de los hombres se niegan a involucrarse, que se escondían dentro de su casa chillando. Me dijeron que la criatura ha matado a alguna de sus ovejas y que una mañana, a unas yardas de la distancia de su casa, encontraron uno de los cadáveres desgarrados y parcialmente devorado. Dudaron en si dispararle a esta cosa porque no querían que reaccionáramos y pensáramos que nos atacaban a nosotros. El traductor dice que ha oído hablar de esta criatura antes, pero que no es más que un cuento para niños.
que no son más que supersticiones. Me asegura que no hay tal cosa como un hombre lobo y que seguro estos dos hombres estaban delirando cuando un lobo solitario vino a alimentarse. Les dije a los dos hombres que deberían sentirse libres de protegerse a sí mismos y a su ganado si se sentían amenazados, y que cualquier disparo que escuchara en su dirección no sería respondido. Aún así, yo ya estaba muy intrigado con todo esto, y algo dentro de mí me decía que confiara en estas personas. Convencí a los hombres de que se nos permitiera patrullar cerca de su granja y establecer un puesto de observación. Le comenté esto al resto de mi pelotón, ellos igual de emocionados de comprobar algo sobrenatural de ese estilo. Unas noches después me uní a la patrulla nocturna y nos dirigimos hacia la casa. Nos recibió uno de los hombres dentro de su casa. Subimos al techo y dos de mis compañeros se pusieron como centinelas viendo hacia el pueblo. Yo viendo hacia la parte trasera de la casa, hacia unos montes cercanos. Unas horas más tarde, uno de los hombres subió las escaleras apanicado. Estaba hablando muy rápido y hacía espavimentos como diciendo que lo acompañara. Les dije a mis compañeros que me acompañaran y todos seguimos al hombre. Nos llevó a un lado de la casa y salimos a un patio enorme, cercado, donde tenían a sus ovejas. Sobre el válido de los animales, uno de los hombres gritó que fuéramos a ver al fondo, un rincón oscuro del patio que no podíamos ver desde donde estábamos. Esforcé mi vista, pero no alcancé a ver nada. Tomé la linterna de uno de mis compañeros y me fui acercando lentamente. Ya cuando había caminado a la mitad del patio, encendí la linterna, la apunté hacia el rincón y lo vi. Un gran lobo, parado en la esquina, completamente cubierto de sangre. Les grité a mis compañeros, preguntándoles si también lo veían. Creo que por el shock ni siquiera me respondieron. Se movió detrás de una pequeña sección de la cerca y pude escuchar cómo algo crujía. Apunté la linterna para ver y solo pude ver el cadáver de una oveja. Todos escuchamos cómo esa cosa empezó a correr en dos patas, alejándose de la granja. Al amanecer, le pedí a los hombres que por favor volvieran conmigo y me dijeran si veían algo, y que si alcanzaban a dispararle, tenían todo el permiso de nuestro pelotón. Una semana después partimos a una misión y no volvimos a esa zona. Nunca volví a escuchar de esos hombres y nunca escuché una historia similar hasta esa noche, leyendo sobre otro posible hombre lobo. Puede ser que haya más allá afuera y que se esconden en aquellos lugares en medio de la nada, donde sabe que no serán encontrados. Si has experimentado una historia paranormal, de ovnis o simplemente aterradora, por favor envía una nota de voz a archivosperdidos@genuinamedia.com.